Odio cuando alguien me dice, ¿no eres ya demasiado mayor para jugar? Pues no, porque no existe esto de demasiado mayor para jugar. En primer lugar, porque en 2020 la edad media de la gente que juega videojuegos es de 34 años, y en segundo lugar, porque los juegos han existido y se han jugado al menos desde hace unos 5.000 años. Bueno, no me refiero a CS y PUBG, sino a una antigua forma de jugar. Algunos de los primeros testimonios de la existencia de juegos han sido encontrados en Turquía y en Oriente Próximo, y son de hace unos 7.000 años. Consisten en piedras que tienen encima líneas trazadas con pintura. El primer juego de mesa se remonta a 3.500 años antes de Cristo. Su nombre es Senet. En el Senet compiten piezas hechas de marfil, mármol y árbol de té en un tablero de 30 casillas. Al principio, los jugadores lanzaban al suelo palitos o pequeños huesecitos, pero unos 500 años después, los persas se hartaron de ir arrojando osamentas y empezaron a usar los dados. Por cierto, los dados también se hacían de hueso, pero bueno, al menos lucían más. Un momentazo fascinante para los juegos de mesa, sin lugar a duda. Aquí se suma el Imperio Chino, donde nace el juego de las damas, un juego tan popular que incluso hoy se siguen organizando torneos y competiciones a nivel mundial. Llegamos más o menos al año 600 antes de nuestra era, cuando en la India hace su aparición el ajedrez. Su primera versión se llama Chaturanga y posteriormente sufrirá bastantes transformaciones hasta convertirse en el ajedrez que conocemos a día de hoy. Actualmente los indios siguen siendo de los mejores jugadores de ajedrez del mundo. En el año 500 a.C., en el Imperio Romano, también los niños se arrancan a jugar. Y juegan a la rayuela. ¿Te das cuenta? Hasta ese momento, los juegos estaban reservados exclusivamente para los adultos. No me extrañaría que en aquella época les dijeran a los niños, ¿no sois demasiado pequeños para jugar? En los 100 años siguientes, los chinos van a inventar los juegos Go, Mahjong y Liubo. Justo en el cambio de era, un año antes de Cristo, durante el Imperio Romano aparece el juego de moda, el último grito en juegos de mesa que 500 años más tarde se convertirá en el backgammon. Las reglas enseguida se establecen de manera clarísima y hasta el día de hoy el backgammon se juega casi de la misma manera que en aquel lejano año 500 hace ya más de 1500 años. Hacia el año 700 después de Cristo aparece en África el juego Mancala. En el siglo XIII, en China se da forma al primer dominó y en 1365 nace la primera baraja de cartas contemporánea, con sus 4 colores. El aspecto moderno del ajedrez empieza a originarse en España e Italia en el siglo XV, cuando se establecen las primeras reglas y teorías sobre cómo hay que jugar al ajedrez. En el siglo XIX, durante la época victoriana, en Europa, aparece una versión adaptada del parchís, que originalmente procede de la India y se llama pachisi o ludo. Curioso, ¿no? A principios del siglo XX, la americana Elizabeth Magie crea la primera versión del Monopoly, un juego que lleva más de 100 años consiguiendo que acabes peleándote con tu familia y con todo aquel con el que juegas. Desde entonces se ha creado un sinfín de juegos de mesa cuya popularidad no para de crecer incluso hoy en día, cuando ya disponemos de tantos videojuegos. Hablando de videojuegos, los primeros intentos de crear un videojuego se hacen en 1947, cuando los americanos Thomas Goldsmith y Esel Rayman patentan el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos. Este consiste en un radar en el que controlas un punto vectorial y tu objetivo es alcanzar objetos estáticos en la pantalla disparando cohetes. En 1958 aparece también el juego considerado como el inicio de todos los videojuegos, a saber, Pong. Más tarde, en 1971, nace el primer juego de arcade llamado Computer Space. Llega la época de las consolas. En 1977 aparece la primera videoconsola que se vende a gran escala, Atari 2600, con la que 5 años más tarde se puede jugar al juego de culto Pac-Man. En 1983, Nintendo saca su primera consola de juegos y hace estallar el mercado con juegos como Legend of Zelda y el inmortal Super Mario.
En 1985, Sega contraataca con su consola de 8 bits y en 1988 con la de 16 bits llamada Sega Mega Drive. Precisamente con ella nace el erizo azul Sonic, Sonic the Hedgehog, convertido en todo un personaje de culto. En 1989 aparece la videoconsola portátil Game Boy. Pero ojo, que llega en 1994 y sale a la luz la primera Sony PlayStation, una plataforma que causa una auténtica revolución, con más de 100 millones de unidades vendidas. En el año 2000, PlayStation 2 machaca su competencia con más de 155 millones de ventas. Vaya, los de Sony son absolutamente increíbles. Por fin llegamos hasta nuestros días. Desde el antiguo Egipto hasta la PlayStation 5, hoy en día tienes la posibilidad de elegir entre ordenadores de mesa para juegos, portátiles para juegos, consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo o incluso juegos de smartphone y tablet. ¿Te das cuenta de que vives en una época fascinante y llena de posibilidades? En resumen, juega a los juegos que quieras, en la plataforma que quieras e independientemente de la edad que tengas. Online u offline, solo o con amigos. Juega ante una pantalla, juega en un tablero, juega con un joystick, juega con cartas, pulsabotones o tira dados en vez de palitos y huesos. Detrás de todos los juegos que conoces a día de hoy hay miles de años de progreso. ¡Aprovéchalo!